Entonces, la intención, reitero, es abordar temas generales de la Biblia. No vamos a profundizar, es algo introductorio, porque queremos y sabemos que para poder iniciar con un tema profundo se deben tomar lo periférico para poder entender. Y para ello empezamos con una pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Nosotros hoy gozamos de este libro, de este maravilloso libro llamado Biblia, ¿cierto? Usted la tiene en su casa, usted la tiene en su celular, usted la tiene en su computadora. Sin embargo, ¿qué significa? La palabra Biblia viene de una palabra griega que es biblión y que traduce libro, pero más literalmente traduce conjunto de libros. Por eso es que usted en su Biblia no tiene un solo libro. Usted tiene 66 libros o 73 si tiene la Biblia católica. Entonces, primera aclaración, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros. Y ya cuando hacemos el ejercicio de estudio por partes, encontramos que en la Biblia está, digamos, narrativas, están datos, narraciones históricas, está poesía, hay diferentes géneros en los textos. En la siguiente conferencia vamos a mirar que incluso los evangelios son un tipo de escritura. No son solamente lo que significa en aras de buenas nuevas, sino que es específicamente un tipo de escritura. Entonces, primera aclaración, que es la Biblia, un conjunto de libros. Pero, ¿por qué hay tantas Biblias? Es una pregunta que nos hacen muchas personas, ¿cierto? Muchas personas tienen esa inquietud. Vamos a evangelizarlas y nos dicen, pero es que yo tengo mi Biblia. Y uno le dice, bueno, pero es que esta Biblia, y uno se enreda un poco porque uno dice, ¿cómo le explico a esta persona que la Biblia que tiene, un ejemplo, la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras es diferente a la que usamos en nuestra congregación? ¿Cómo le explicamos a esta persona que es diferente? Entonces, algo importante es saber que hay diferentes Biblias porque hay diferentes traducciones. Traducciones. En esto entendemos que la Biblia fue escrita originalmente en los idiomas griego, en el caso del Nuevo Testamento, en hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, y en algunas porciones en arameo, ya sea en casos puntuales, pero por lo menos hay un sello de este tercer idioma. Por lo tanto, la labor de traducción a los idiomas genera esa variedad que hoy conocemos como versiones. Por eso es que encontramos que un grupo de estudiosos, de eruditos, de teólogos, ¿cierto? Cogen, digamos, el texto original en griego, en hebreo, y hacen una traducción, digamos, al español, ¿cierto? En este caso, la Reina Valera, que es una de las más conocidas, o hace una traducción al inglés, una de las más conocidas como la King James o la King James, si la entendemos, digamos, más literal. Entonces, es producto precisamente de esto, de las traducciones, del ejercicio que hace el erudito por bajar del idioma original al idioma del pueblo. De hecho, no está terminada el ejercicio de traducción. Ya tenemos, por lo general, a todos los países, a todos los lugares en las lenguas oficiales, pero sigue el ejercicio en las lenguas, digamos, propias de cada país, en el caso de los dialectos o en el caso, digamos, de las lenguas aborígenes, ¿cierto? Porque no solamente debemos pensar en el caso, no, gracias a Dios que tenemos nuestra Biblia al español. Cuidado, hay comunidades indígenas a las cuales debemos predicarles. Y qué bueno sería llevar la Biblia al idioma de ellos. Y ya se está haciendo. En Colombia, por ejemplo, está una asociación que es la Bíblica Colombiana en ese ejercicio de traducción. Entonces, inicialmente hay variedad de Biblias por esa razón. Ahora bien, la actualización de las versiones también genera algunos cambios en las palabras que se emplean. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si nosotros revisamos la Reina Valera de 1960, la revisamos en el capítulo 21 de Juan, allí va a decir un diálogo que muchas veces no entendemos, un diálogo entre Jesús y Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo.
Y el que lee queda con la duda de, bueno, ¿por qué así? ¿Por qué esto? No entiendo. Ah, gracias a las traducciones, a las versiones, a las actualizaciones, entendemos esto. Y ya en la misma Biblia Reina Valera, pero la del 95, vamos a encontrar, por ejemplo, que ya dice el texto: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Entonces, ya por lo menos en esa actualización entendemos al español la carga que tiene el amar y la carga que tiene el te quiero, porque no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, es por esa razón. ¿Y por qué eso? Porque es que en el idioma original hay unas palabras diferentes. Está el ágape y está el fileo, que son palabras que traducen amor, pero ya en un ejercicio mucho más profundo, ya la persona que lo traduce ya dice, ah, es que es amor, sí, pero es un amor menos fuerte, menos intenso. Entonces, por eso la variación. Ahora bien, los invito y las invito, predicadores, predicadoras del Señor, que cuando vayan a hacer sus sermones, vayan a hacer sus exposiciones, lean la Biblia en varias versiones. ¿Por qué en varias versiones? Porque esto le va a dar luces para el ejercicio interpretativo. Por ejemplo, si usted busca en la Biblia Reina Valera la 60, en el versículo de Mateo 24, cuando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, así dice la del 60. Pero en la misma versión de 1909 va a decir algo totalmente diferente. Va a decir, por ejemplo, el amor de muchos se resfriará. Ya hay una carga más intensa de enfermedad, de complicación en la salud. Entonces vemos que allí está un dato para ampliar. No es solamente que dejo de estar activo y lleno del Señor, no, sino que ya entro en un estado de enfermedad. Otro caso, bueno, más adelante seguimos viendo casos porque creo que ya está claro el ejercicio de por qué varias versiones. Avanzamos. Ahora, una pregunta que nos han hecho bastante. Por ejemplo, hace días tuve la oportunidad de compartir en un grupo y habían personas católicas también. Entonces me decían, pero ¿por qué la Biblia católica tiene más libros? Es que los protestantes los expulsaron, los sacaron, dañaron la palabra. Entonces, y yo les decía a ellos, no hay que verlo de esa manera, hay que verlo desde la parte histórica. Todo tiene un peso, una historia, una tradición, un propósito. Entonces, allí está esa intención que vamos a revisar. Entonces, algunas Biblias tienen otros libros producto de que son de diferente canon. Canon viene del griego canon, que significa o que se entiende mejor como una regla, como una vara. ¿Para qué? Para medir. Pero en el caso, los griegos lo usaban esa misma expresión como filtro para escoger qué obras clásicas eran las mejores. Un ejemplo, habían diferentes obras clásicas en los griegos, pero ellos tenían un canon. Y ese canon, entonces, allí estaban todas las que ellos consideraban más útiles. Ese mismo peso histórico es el que viene a existir ya con lo referente a los textos bíblicos. Hay un canon, es decir, se elige, se escoge un grupo de textos que son considerados inspirados. En este caso se habla de la canonicidad. Entonces, empezamos con el canon hebreo. El canon hebreo se entiende como Tanaj. Tengan en cuenta que el hebreo, las letras en hebreo, algunas, cuando inician son de una manera y cuando terminan son de otra. En este caso, una transliteración lingüística de Tanaj sería la K al inicio, la J al final. Por eso es que ustedes de pronto van a encontrar en algunos libros, en algunos sitios web, que es Tanaj con K. Pero esto obedece pues al detalle que se debe considerar. Las letras en hebreo cambian al inicio y al final algunas ocasiones. En este caso, el canon hebreo se conoce como la Tanaj y en ella están tres grupos de libros. Está la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Si ustedes revisan, es una letra
por cada grupo. Aquí está la T, Torah, N, Nevi'im, esta J, si fuese al inicio una K. Por eso es Ketuvim. Entonces, por favor, ténganlo presente porque es un dato. Uno puede decir que no es sin importancia, pero de pronto puede confundirnos en el ejercicio de investigación. Ahora ampliamos esta parte del canon hebreo, ya lo ampliamos. Continuamos con el canon alejandrino. ¿Qué diferencia hay? El canon hebreo es este. Mírenlo acá, por favor. Este es el canon hebreo, que lo llamamos hoy, o lo conocemos hoy como Biblia hebraica estugartensia. Esta es. Aquí están los 24 libros que contiene el canon hebreo, que a nuestro canon son los 39. Ahora bien, ¿qué tiene esto de este canon de especial? Primero, pues que está en hebreo. Aquí no creo que se note mucho, pero miremos un poco la grafía. Esto es hebreo. Y algo importante, a nuestro español, ejemplo, yo me encuadro, yo lo abro de esta manera, ¿cierto? En el hebreo no. En el hebreo es al contrario. Voy de atrás hacia adelante. Entonces, el derecho de esta Biblia no es este, es este. Por la forma como leen los hebreos. Ahora bien, algo importante, una de las interpretaciones de por qué ellos escriben así, también en la hora de la escritura, nosotros escribiríamos de izquierda a derecha, ellos no, ellos es de derecha a izquierda. Una de las interpretaciones es que ellos van de lo conocido a lo desconocido. Es como un peso de interpretación aquí. Este sería. Y el canon alejandrino ya sería esta otra, que es la que conocemos como la Septuaginta, o en números romanos, el 70 que tenemos allí en pantalla. Septuaginta. Esta ya como es en griego, ya la tenemos muy parecida a nuestro español en el orden de lectura, pero pues ya la narrativa se encuentra en griego, ya es otra grafía. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el canon hebreo y el canon alejandrino? ¿Qué diferencia hay? Bueno, primero que el canon hebreo se va construyendo, se va elaborando a partir de la historia de Israel. Es decir, mientras están el tiempo de Moisés, el tiempo de los reyes, los profetas. Pero el canon alejandrino se ubica en una época que llamamos época intertestamentaria. En esta época, que la situamos siglo III al primero, más o menos en el tiempo donde está el ejercicio de escritura. ¿Por qué se da? Porque habían judíos en una ciudad llamada Alejandría, en Egipto, ¿cierto? Y también la intención era porque un rey Ptolomeo, es decir, de los que heredaron a Alejandro Magno, quiso tener en su idioma, es decir, helenizar los libros sagrados de las religiones. Por eso, la Biblia hebrea, en este caso el canon hebreo, que es la Tanaj, la traducen al griego. Es una intención política para favorecer, para buscar aceptación, digamos, pero también hay otros elementos. Hay varias teorías que el nombre Septuaginta o versión de los 70 es precisamente porque se escogieron 70 personas sabias, eruditas, y esas personas traducen del hebreo al griego y dicen que las traducciones fueron exactas. Entonces, eso le dio un peso importante a la narración. Sin embargo, esta nueva versión o traducción va a involucrar 7 libros más. Los 7 libros que nosotros llamamos deuterocanónicos. Se asume que se agregan también en símbolo 7 como representación de los mismos 70. Ahí entonces en el canon alejandrino o en la época o en esa traducción se agrega o se le conoce lo que nosotros tenemos o conocemos como los 7 libros que no están en nuestro canon. ¿A qué obedecen? A este cambio. Canon alejandrino, Biblia de los 70, que involucra
estos textos. Si ustedes han visto documentales, películas o si han viajado a Israel, existen un grupo de judíos más ortodoxos, ¿cierto? Que están vestidos de negro. Ellos tienen su vestimenta precisamente por dos propósitos. Primero, como forma de luto por la caída del templo. Y dos, porque los más ortodoxos consideran que esta traducción de los 70 es una abominación, fue un atropello a la fe, a la ley. Entonces, se asume que su vestimenta negra es por esas dos razones. Entonces ya vamos entendiendo que este canon no fue precisamente el más aceptado en el campo de los hebreos. Si tienen dudas de lo que voy hablando, por favor lo van escribiendo para que nuestro hermano Jefferson vaya sumando las preguntas y las que están más homogéneas las exprese al final y las que no vamos a revisarlas a responderlas a través de los medios por los cuales ustedes reportaron al formulario, su correo o su WhatsApp. Continuamos, les dije que íbamos a ver la relación del canon hebreo y el Antiguo Testamento. Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Aquí encontramos el canon hebreo, aquí lo vamos a ver en este sector donde dice sesión, Torah, Nevi'im, Ketuvim, son 24 libros. Miremos acá arriba, 24 libros. A nuestra Biblia serían 39 libros. ¿Por qué razón? Miremos la clasificación que tienen los hebreos. Primero, la Torah. Ellos tienen 5 rollos. Esos son equivalentes a los nuestros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aunque tengamos en cuenta que estos nombres al español son propios y extraídos de la Septuaginta. No son de nuestra Biblia en hebreo, porque, por ejemplo, en el caso del Génesis, la palabra Génesis viene de la traducción griega. La palabra original en hebreo sería Bereshit. Entonces, continuamos. Siguen los Nevi'im, también conocidos como profetas, ¿cierto? Pero los hebreos dividen esta categoría en dos: los profetas anteriores y los posteriores. En los anteriores tienen 4 y en los posteriores también. Pero en los anteriores tienen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. A nuestro canon, pues ya estaría primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Y ya en los profetas posteriores tienen otros 4 rollos, los hebreos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Cuáles 12? Los que nosotros conocemos como los profetas menores. En este caso, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 4. ¿Por qué? Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que son un solo rollo. ¿Qué significa para ellos la palabra profeta? Para ellos, profeta es alguien que habla de acuerdo a la ley de Dios. No es alguien que adivina. Es alguien que habla basado en la revelación, en la ley de Dios. No es alguien que inventa, porque en el tiempo bíblico habían muchos personajes que por adivinación ejercían unas profecías. Entonces, atención, son considerados profetas aquellas personas que dan a conocer el mensaje de Dios en nombre de Dios, pero no adivinando, sino recordando su ley. Por eso nosotros, como predicadores, somos profetas. ¿Por qué? Porque estamos dando el mensaje de Dios, recordando la misma ley de Dios. Esta clasificación de anteriores y posteriores tiene varias teorías, pero una de las más aceptadas es precisamente que son, digamos, los más anteriores, pues, a los profetas ya propios, con nombre propio, como Isaías, Jeremías, además de que los anteriores van a contarnos precisamente el momento como se va formando el pueblo de Israel. En cambio, los profetas posteriores van a ser los que ya van a profetizar a estos pueblos ya conformados. Los Ketuvim, llamados escritos, son 11. En este caso, Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther. Y atención a esto, el canon hebreo considera a Daniel como un escrito, no como profeta.
Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, claramente involucrando Crónicas primera y segunda. Esos escritos van a ser entonces aquellos que tienen un mensaje poético, narrativo o apocalíptico, como el caso de Daniel. Daniel es una literatura apocalíptica, pero tiene que ver más con los códigos que él maneja, con la forma de escritura, con los símbolos que involucra. Entonces, aquí hemos visto el paralelo entre la Biblia hebrea y los libros de nuestra Biblia al español o en cualquier otro idioma actual. Pero entonces, recordemos, la Biblia hebrea no considera los libros deuterocanónicos, que cuáles son Judith, Tobías, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Macabeos, ¿cierto? No los involucra. ¿Quién los involucra? En la traducción de los 70 de la Biblia griega. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué algunas Biblias tienen otros libros, los deuterocanónicos? Este deutero significa después o otro, en este caso otro canon. Y este caso es el que encontramos en las ediciones católicas. Los católicos aceptan estos libros y acentuaron este canon actual que tienen en el Concilio de Trento, siglo XVI de nuestra era. Ya por dogma decretaron esos libros. La Biblia hebrea, en este caso, descartó por completo sus libros. ¿Y cuándo lo hizo? Después del año 70, en un concilio que se conoce como Jamnia, o Jamné, o Jamnia. Allí en ese concilio es reunión, se reunieron diferentes rabinos y eruditos para hacer el canon, es decir, examinar con regla, con detenimiento, qué libros sí y qué libros no. Entre las razones que encontramos para no aceptarlos es porque precisamente estos libros que no están en ese canon tienen cosas a revisar. Un ejemplo es los errores, digamos, históricos. Y aunque la Biblia no es un libro histórico como tal, la Biblia contiene historia, mas no le interesa ser histórico así en linealidad. Hay unos errores muy grandes, por ejemplo, en el caso de Judith, o en el caso, digamos, de los macabeos, donde al final de los macabeos el escritor dice, y de esta manera termino mi historia. Si me quedó bien, esa era la intención. Y si no, recuerden que al buen vino siempre se le echa agua. ¿Qué deja ver en eso? Que el caballero narró la historia de los macabeos, pero también se dejó llevar de pronto de la emoción, de la intuición, y alteró los contenidos. Entonces, esos y otros fueron los argumentos para sacar estos libros. Otro argumento, por ejemplo, en el caso del libro de Sabiduría, muy bonito, Sabiduría se parece a Eclesiastés, a los Proverbios, pero hay datos que no. Por ejemplo, hay un versículo en Sabiduría que dice que no se quede ninguna pradera sin probar nuestra orgía. Entonces, si el texto nos enseña que nosotros debemos ser santos, puros, ¿cierto? Este texto, ¿cómo va a entrar en esta moral cristiana? Entonces, esa y otras razones son por las cuales se consideró que no debían estar. Ahora bien, ¿por qué existen libros con contenido similar a los bíblicos que no están en la Biblia? En este caso, ni la católica ni la protestante. ¿Por qué? Bueno, estos libros son considerados libros apócrifos. Apócrifos significan sin luz, es decir, no inspirados. Estos libros son, por ejemplo, el Evangelio de María, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio del pseudo Tomás, etc. Incluso, este tema lo vamos a tocar más adelante, en otra ocasión, no en ese ciclo de conferencias. Pero, ¿han escuchado ustedes a predicadores que dicen, por ejemplo, que hay unos ángeles malos, unos nombres de ángeles, unos nombres de demonios, y dan ¿cómo se dice? Tienen como una lista, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿de dónde lo sacaron? Y estos predicadores dicen, son bíblicos. ¿Saben de dónde sacan esto? De libros apócrifos, llamados, por ejemplo, el libro de Enoch. El libro de Enoch habla de los demonios, de los ángeles. Y allí muchos predicadores se nutren para sus sermones. Mis hermanos y hermanas, nuestros sermones, nuestras predicaciones deben estar enfocadas en la Biblia.
si no caemos en la misma dinámica de algunas religiones que usa muchos dogmas basados no en los libros canónicos, sino en los libros apócrifos, como el Evangelio de María, para justificar algunos casos de sus dogmas. Si usted es cristiano y va a predicar la Biblia, por favor predique la Biblia, no predique otros materiales, porque estos otros materiales pueden ser de confusión y no estamos llamados para eso. Ahora bien, la pregunta que nos hacen muchos y que también nosotros nos hacemos: ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió el texto? ¿Fue Dios? Dios se bajó del cielo y lo hizo. Dios mandó los papiros del cielo y los tiró a la tierra y el hombre los cogió. No. La Biblia, y atención a esto, antes de sacar sus conclusiones, escuche toda la expresión. La Biblia es un libro escrito por hombres para hombres. Atención, un libro escrito por hombres para hombres. Cuando hablo de hombres, hablo de personas, hombres y mujeres. Ya explico esta sentencia que acabo de decir. Pero ¿cómo se le conoce a estos hombres que escribieron la Biblia? Se les conoce como agiógrafos. Es decir, la geografía es condensa este arte de escribir. Y viene de dos palabras en griego que son agios y grafé, en este caso, que significa escritura santa. Entonces, el agiógrafo, ¿quién viene a ser? Un santo escritor. Como nuestro idioma español coloca el adjetivo después del sujeto, entonces sería ¿qué? Un escritor santo. ¿Quién escribió la Biblia? Un hombre. ¿Pero un hombre qué? Un hombre santo. Y hablamos de hombre santo porque hablamos de una comunión con ese Dios, una comunión, una responsabilidad, una tarea que tienen con Y aquí hago un paralelo, no está aquí en la diapositiva, pero ¿qué es la revelación? La revelación en tanto de la Biblia, y esto es un tema de teología sistemática que después podemos mirar también, la revelación es entonces la manera como Dios se presenta al ser humano, la manera como le dice: mucho gusto, yo soy Dios. Dios se ha revelado entonces de dos maneras. La primera, a través de la naturaleza. Si usted recuerda el texto de Romanos 1, 18 al 32, el texto dice: las cosas de Dios, su poder se hace claramente visible desde la creación con las cosas creadas. Es decir, que todo lo creado, lo natural, nos deja ver que hay un Dios que creó, ¿cierto? Sin embargo, mucha gente entendió que había un Dios, pero entendió que habían dioses, que habían muchos dioses. Por eso Dios se revela de la segunda manera, que es la revelación especial. ¿Cuál es esta revelación? La revelación a través del pueblo de Israel, la historia de Israel, los milagros, los profetas y la persona de Jesús. Entonces, esta revelación se da a partir de ya la presentación directa que tenemos desde el Éxodo 3, cuando se dice: ¿quién es usted? Yo soy Dios. ¿Cuál Dios? El que soy. Entonces, hay que entender que esta revelación, entonces, cuando hablamos de la Biblia, hace referencia a la revelación especial. Ahora bien, si la Biblia lo escribió un hombre, ¿cierto? El hombre, un hombre santo, ¿cuál es el papel de Dios en la escritura? ¿Cuál es el papel de Dios? Si el hombre escribió, ¿qué pasó? ¿El hombre inventó? No, no y no. Dios, entonces, es quien da la inspiración. Es decir, el hombre escribe, pero no escribe porque quiere, sino porque Dios le da una inspiración. Precisamente los libros que se han considerado deuterocanónicos o apócrifos, recuerden que deuterocanónicos son los que están en otro canon, por ejemplo el católico, y los apócrifos los que no están en ningún canon. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Ayuda a ese personaje, lo inspira. Y precisamente los libros que se han sacado son porque se consideran sin inspiración. ¿Qué es inspiración? Es la ayuda de Dios para guardar sin error el informe de la revelación. ¿Por qué revelación? ¿Se acuerdan que acabé de decir que la revelación era la manera como Dios se presentaba al ser humano? Entonces se presentó a través de la historia de Israel, los profetas, los milagros y Jesús.
Entonces, el escritor, lleno del Señor de inspiración, escribe el texto y lo hace respetando el informe de la revelación. Ahora bien, ¿cuál es el papel de Dios? Listo. La gente dice, pero Dios, ¿seguro que fue Dios? ¿Seguro, seguro? ¿Y es por qué? Porque existen diferentes teorías de inspiración. Y aquí vamos a ver algunas. Por ejemplo, la teoría intuicional. Mucha gente nos sale con estas cuando le vamos a predicar el Evangelio. Nos dicen, pero es que la Biblia, eso lo escribió gente que se la inventó. La Biblia es igual a una novela, es ciencia ficción. ¿Y es por qué? Porque tienen en mente esa teoría, la intuicional, que es la que el escritor produce de su intelecto, de su imaginación, un texto. Para muchos, la Biblia es eso. Entonces, pues no van a respetar la Biblia, no la van a tener como referencia, ni mucho menos la van a seguir. Está la teoría de iluminación. Esa teoría considera que el escritor, ¿cómo se llama? Agiógrafo. Claramente, Moisés, David, ¿cierto? Pablo, pero estos personajes son agiógrafos, hombres santos. Ahora bien, iluminación. Se supone y se plantea que son personas que alcanzaron un nivel tan grande de iluminación con Dios que pudieron escribir. Suena muy bonito, pero cuando uno estudia este concepto, ahí es donde muchos se han basado para, por ejemplo, decir que Dios los ha iluminado y hay textos nuevos. Hay una Biblia o una segunda Biblia en mente por ahí, usted la conoce, unos templos muy bonitos que tienen una cúpula en punta y que en cada templo tienen afuera una cancha y que predican en parejas vestidos de blanco, ¿cierto? Esos personajes tienen un segundo libro que se supone les entregó el Señor. ¿Esto por qué se da? Porque consideran la teoría de iluminación, que es que se logra un estado de comunión y que Dios le sigue revelando. Atención, hay pastores, apóstoles y etcétera que dicen que Dios les dio otro mensaje, que Dios les habló. Nuestra institución, nuestra comunidad educativa tiene una declaración de fe. Y en esa declaración de fe, ¿qué es lo que enseñamos? Consideramos que el canon está cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que Dios iba a revelar ya la reveló. Ya lo que hacen los pastores, los líderes, al momento de predicar es basados en la ayuda de Dios para exponer el texto. No que Dios les revele algo, porque ya Dios lo reveló. Ya Dios dijo, esto es, y nosotros como predicadores eso enseñamos. No caigamos en esto de que Dios me dijo, que Dios me mandó. Dios nos mandó ya, y lo dice el apóstol. Tenemos la palabra profética más segura. Recuerden que somos profetas. Un profeta, alguien que predica el mensaje, la ley de Dios, no alguien que adivina. Otra postura nos dice que Dios le dictó las palabras, o sea, que Dios le dijo a él, escriba, 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 y el escritor solamente fue una máquina de escribir, una pluma, y transcribió el texto. Algunos lo creen, otros ¿cómo se dice? Lo refutan, pero entonces hay unas implicaciones. Y está la teoría dinámica. ¿Qué es la teoría dinámica? La teoría dinámica va a decir que sí, que Dios le mandó el mensaje al agiógrafo. ¿Y el agiógrafo qué hizo? Entonces interiorizó y expuso el sermón, expuso el mensaje. Un ejemplo de esto podría ser el caso de los evangelios. Si usted revisa, la información es la misma. Jesús vino y Jesús enseñó, pero el escritor, ¿recuerdan que les dije que la Biblia era un libro de hombres para hombres? El hombre que escribe, el agiógrafo, entiende su público y da una intención a ese texto. Ahí tenemos Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿cierto? Entonces, nosotros, por lo general, en nuestras iglesias, nuestras denominaciones, estamos entre estas dos teorías, dictado y dinámica.
Ya depende de la declaración de fe de cada una de las iglesias a cuál se suman. Sin embargo, tengan en cuenta algo. Cuando uno acepta y abraza una postura teológica, debe saber responder. Los teólogos y filósofos de la Edad Media decían, no se puede creer lo que no se entiende y la fe debe ser probada. Por eso se da el movimiento de la escolástica, que es explicar las verdades de fe desde los argumentos filosóficos. Y esto es necesario. Las personas de nuestras iglesias, de nuestras comunidades, que no entienden la doctrina, que no entienden la Biblia, son las que se van a otros movimientos, a otras iglesias. ¿Por qué? Porque no han creído, no se sienten satisfechas. Entonces están buscando esos argumentos. El deber del predicador es darlos, respetar la Biblia y predicarla bien. Continuamos. Ahora, ¿se acuerdan la invitación? En el flyer que se les compartió por redes sociales decía qué es la Biblia y qué contiene. Entramos al segundo tema. Hago la salvedad. Vamos a ir hasta las 8:10, 8:15, para tener por lo menos una hora de exposición y unos minutos con nuestro compañero Jefferson para que nos comparta las inquietudes que más estén homogéneas entre todos y todas. ¿Qué contiene la Biblia? Allí está la dinámica. Yo, como teólogo, pero antes de ser teólogo, soy cristiano, me considero hijo de Dios, amo a Dios, siento un dolor grande cuando veo a mis colegas cristianos peleando en redes sociales a través de fuentes diciendo que la Biblia y la Biblia y la Biblia, haciendo de la Biblia un instrumento de pelea y no de formación. El mismo apóstol nos dice que no debemos contender. Y muchos contienden porque no saben, no han asumido qué contiene la Biblia. ¿Qué contiene la Biblia? Aquí, antes de explicarlo, quiero hacer una salvedad. La Biblia no es un libro de historia, aunque contiene historias. La Biblia no es un libro científico, aunque tiene datos del aporte científico de cada época. La Biblia, a su vez, no es un libro, como dijéramos, de biología. No lo es. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un libro de fe y para la fe. Por favor, ténganlo presente. Un libro de fe y para la fe. Y ahora sí, continuemos. La Biblia contiene la historiografía de la salvación. ¿Qué es la historiografía de la salvación? Para entenderlo, revisemos algo de historia. ¿De historia qué? Bíblica. Primero, ¿qué hizo el hombre con la libertad que le fue dada por Dios? Dios creó al hombre, a la mujer, a los animales, a las plantas, pero al ser humano lo dotó de imagen. Y atención a esto, la imagen de Dios no es el físico. Muchas personas creen y enseñan que Dios tiene una apariencia masculina y por eso dice el texto que imagen y semejanza. No. La imagen y semejanza son los atributos morales e intelectuales y racionales que Dios nos dio a nosotros. Es decir, la capacidad moral para poder saber qué es bueno y qué es malo, la capacidad intelectual para poder saber, para producir conocimiento, y la capacidad racional para poder argumentar y producir. Pero, ¿por qué creemos que Dios es así humano? Resulta que concebir a Dios como humano es un error, porque allí se empiezan a ejercer teologías que oprimen al hombre. ¿Por qué razón? Porque claramente a nivel histórico, el que tuvo la fuerza, ¿quién fue? El hombre blanco. El hombre, primeramente, el hombre rico y hombre blanco, el europeo. Entonces, ¿quién es Dios? El hombre blanco. Usted nunca va a ver un Dios dibujado
con otras alternativas, a excepción de algunos lugares como en Colombia, que está el Cristo Negro, ¿cierto? Pero por lo general, el Dios que nos han vendido es un Dios europeo. Y cuidado a esto, porque el Jesús que muchos adoran es un Jesús blanco, mono, ojiazul. Si revisamos la parte histórica y la parte étnica, el sector de Israel cercano a Arabia no son blancos, no son monos, no son ojiazules. Nos han enseñado un Jesús físicamente como no es. Y no es que esté hablando de cómo es Jesús, pero para por lo menos tenerlo presente. Concebir a Jesús como humano o como físico nos ha traído problemas. Hombre, fuerte, blanco. Algunos en teologías nuevas van a decir Dios es mujer, porque Dios es creador. Y el que crea es el que da vida. Y el que da vida es mujer. Cuidado a esto. Los más liberales van a decir, no, no, no. No existe una sexualidad, un género. Dios es multicolor, diverso. Ya tiene otras implicaciones. ¿Y esto por qué se da? Porque no hemos comprendido precisamente lo que dice el texto de Juan 4, que dice, Dios es espíritu, Dios es espiritual. Uno de los atributos de su espiritualidad, Dios es espíritu, no es físico. Los atributos que Él nos da como imagen son las cualidades. Recuerde la tentación de Eva. ¿Qué le dijo la serpiente? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En pocas palabras, la robó con lo que ella ya tenía. Triste. Pero entonces, por favor, concebir a Dios como humano nos ha llevado a entenderlo mal. Incluso existen unas teologías que hablan de la liberación, donde hablan de Jesús negro, del Jesús indígena, porque fue esclavizado, golpeado por el Estado opresor. Entonces, mire que se hacen lecturas de esta humanidad de Dios a partir de unas teologías amplias y modernas, que no deberíamos tener esas discusiones, porque Dios nos ama a todos y Dios no es físico, Dios es espiritual. Entonces, ojo con esto. Entonces, ¿qué hizo Dios, qué hizo el hombre con la libertad que le fue dada por Dios? Decidió hacerlo mal. Decidió no respetar las normas que Dios le dio, sino hacer su propia voluntad. Pero entonces, si la Biblia contiene la historiografía de la salvación, ¿qué hizo entonces Dios con el hombre? El hombre pecó, hizo lo malo, pero aún así Dios dijo, amo a mi creación, le daré otra oportunidad. Y en toda la Biblia vemos a ese Dios acercándose al hombre y a ese hombre alejándose de Dios. Y aún así Dios acercándose y ese hombre alejándose. Hasta que al final Jesús viene y muere por todos. Ven entonces que el papel de la Biblia es mostrarnos ese amor tan grande que Dios nos tiene, que lo que hace Dios es dar oportunidades permanentemente. Y todo esto es lo que vemos en la Biblia. ¿O acaso no fue eso lo que pasó con Jacob? ¿No fue eso lo que pasó, digamos, con los profetas? Que siempre estaban diciendo, arrepientas, envuélvase a Dios, no, no vayan más. De hecho, el mismo Jesús vino a salvarnos. ¿Qué contiene la Biblia? La historiografía de la salvación. Vamos a mirar someramente algunos grandes temas del Antiguo Testamento. Recordemos que esto es introductorio, no es para profundizar. Algunos grandes temas del Antiguo Testamento. Algo importante, por favor. En teología, las fechas no son exactas. Ustedes van a encontrar en algunos libros unas fechas, en otros libros otras. Aquí no hay peleas. Simplemente es la postura de cada historiador, las investigaciones de cada historiador. Obviamente, si hay diferencias ya de 500 años, pues ya como que no. Busquemos algo a ver qué pasó, ¿cierto? Pero por lo general en la Biblia las fechas son 50 años, menos o un poquito más, pero así nomás. No son grandes diferencias entre los historiadores. Ahora bien, un gran tema es la creación. ¿Qué creó Dios? ¿Qué creó Dios? Dios creó el mundo material y el mundo espiritual. Revisemos el capítulo 1 del Génesis, que dice que Dios creó y habla de unos días de la creación y habla de un mundo material. Atención a esto. ¿Recuerdan que yo les dije que la Biblia no era un libro de biología ni nada de la parte científica?
Si usted revisa con detenimiento la creación del Génesis 1, habría un error. ¿Por qué un error? Porque de acuerdo a los días de la creación, Dios creó, según la narración, si no estoy mal, en el tercer día crea las plantas y en el cuarto día crea el sol. De este argumento se han basado muchos científicos, muchos biólogos, muchos botánicos para decir la Biblia es mentira. Y es mentira porque las plantas no pueden vivir sin sol. Debe existir el sol primero. ¿Vieron? La Biblia es mentira. No es mentira. La Biblia no le interesa mostrarnos el orden de las cosas. ¿Recuerdan que les dije que la Biblia no era un libro histórico, aunque contenía historia? ¿No era un libro científico que tenía la parte científica de su época? Asimismo, entonces, a la Biblia en Génesis 1 no le importa mostrar qué hizo Dios primero, sino demostrarnos tres grandes verdades. La primera verdad, en el principio creó Dios. ¿Quién creó todo? Dios. Segundo, le quedó bueno. Eso dice la Biblia. Cuando Dios crea, dice que lo hizo bueno. Y lo tercero es que le agradó lo que hizo. Las tres verdades del mundo material es Dios lo hizo todo, Dios lo hizo bueno y le agradó lo que hizo. Es básicamente como que usted diga, hice aseo en mi casa. Yo limpié, barrí y trapié. Usted se imagina que yo le diga mentiroso. ¿Cómo es posible que usted limpió primero? Usted tuvo que haber barrido. Usted no me está diciendo el orden de las cosas, sino que me está diciendo lo que hizo. Así pasa en Génesis 1. Se muestra es la intención teológica. ¿Recuerdan que les hablé de que la Biblia era un libro de fe y para la fe? Entonces, la Biblia nos muestra es la verdad de fe. La verdad de fe. ¿Y qué es la verdad de fe? Que Dios creó todo. Todo lo hizo bueno y le gustó lo que creó. Ahora, si revisamos, el capítulo 2 nos va a dar luces del mundo espiritual, porque el capítulo 2, verso 1 dice que Dios creó todo el ejército de los cielos. Algunos teólogos van a ubicar en este tiempo la creación de lo espiritual, ya sea los seres celestes que están pues afuera del planeta y la parte espiritual como ángeles. Esto, como les digo, hay temas que vamos a ampliar más adelante o en otras conferencias o en otros programas. Continuamos. Otro grande tema es los patriarcas. Los patriarcas nos hablan del plan de Dios. ¿Tiene Dios un plan? ¿Dios necesita un plan? Dios no necesita un plan. El que lo necesita somos nosotros. Revisemos el Génesis, también llamado el libro de las bendiciones. ¿Por qué? En hebreo, la palabra crear es baraj y bendecir es baraj. Muy similares, porque crear y bendecir van muy de la mano. Dios crea. De hecho, el texto dice que Dios creó al hombre. Y después dice que Dios lo bendijo. Significa esto que Dios, aparte de crearnos, nos acompaña, porque bendecir es procurar el bien. Por eso, cuidado, mis hermanos y hermanas. Cuando ustedes le digan a alguien, Dios le bendiga, el compromiso es, en nombre de Dios, yo te hago algo bueno. Yo mejoro tu situación. Y qué bonito que en tiempo de pandemia usted pueda hacer eso. Que usted diga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, pastor, Dios te bendiga, líder, Dios te bendiga, mi hermana. Pero que ese Dios te bendiga sea, con amor le traigo este arroz. Con amor le giro estos 20,000 pesos. Porque bendecir es procurar el bien. Por eso es que el libro de Génesis es llamado el libro de las bendiciones. Porque Dios crea al hombre, crea a la mujer, pero aparte mantiene pendiente y lo bendice. Pensemos, Adán pecó, ¿cierto? Le falló a Dios y Dios aún así le dio oportunidad, ¿cierto? El mismo Caín pecó, Dios le dio oportunidad, pero él no la aprovechó. Todo el mundo se dañó, pero aún así con Noé hubo esperanza. Y así en cada parte, el hombre siempre falla y Dios siempre está buscándole ayuda. Y esto aquí se da entonces el nacimiento del pueblo de Israel. Porque todo el mundo está mal,
Pero Dios dice, no quiero que estén mal, no quiero que estén mal, mi creación la amo, pero ellos tienen que decidir ser buenos. Entonces, con los patriarcas va siendo una línea genealógica para que el pueblo de Israel sea de bendición. ¿Se acuerdan que hemos leído el texto de Génesis 12 cuando dice será de bendición a todas las familias de la tierra? Esta bendición significaba usted va a cambiarle la realidad a los demás con su testimonio, con su ayuda, con su predicación. ¿Qué hizo Israel? Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Israel no cumplió el ejercicio de bendecir, sino que se llenó de soberbia y de maldad, y por eso Dios les permitió el exilio y se abrió la oportunidad para nosotros los gentiles. Ahora el Israel somos nosotros, el pueblo de Dios, lo dice Pablo. Pero cuidado, porque no es que usted es muy bonito o muy bonita, es que usted tiene la responsabilidad, que yo tengo la responsabilidad de ser de bendición a los demás. O sea, hacer lo posible para que estén mejor. Vamos terminando y terminando la sesión de hoy, no los contenidos porque son muy amplios. En la estadía de Egipto y el Éxodo, hay una pregunta grande aquí y mucha gente le culpa a Dios de injusto, porque dice, ¿cómo es posible que Dios para ubicar a un pueblo saque a otro? Muchas veces nos hemos quedado en estas dudas. ¿Por qué los cananeos pierden la tierra? ¿Por qué Dios se las da? Y nos inventamos respuestas. Pero no, es muy sencillo. Dios es justo, Dios es santo. Y estas tierras cananeas estaban llenas de abominación. Hoy hay abominación en Colombia, en el mundo, pero no llega al nivel de abominación de los cananeos. Los cananeos llegaron a tener ciudades donde las mujeres solo se veían para procrear, para nada más. El placer, la convivencia, la vida era de una forma contraria a Dios. Ahorita no estamos en eso. Todavía hay grupos de personas fieles a Dios y que tienen un pensamiento diferente. Canaán no. Aparte de eso, Canaán tenía templos donde para adorar a los dioses habían sacerdotisas sagradas. En otras palabras, trabajadoras sexuales que su labor era alabar a los dioses a través de actos impuros. Estamos mal, pero no llegamos a esos niveles. Por esta maldad, por esta abominación y por otras más, es que pierden el territorio. Dios no es injusto. Y por esa misma razón, Israel pierde después el territorio. Tal vez no por la misma razón de abominación, pero sí por alejarse de Dios, por descuidarse de Dios. Entonces pierde el territorio. Y este último tema de los jueces, 1220 a 1050. Muchas personas han enseñado que los jueces duraron 300 años. ¿Por qué razón? Porque suman los 40 con los 40 de otros, y los 40 de otros, y los 20 de otros, y eso le da muchos años. Pero los jueces no fueron, digamos, líderes nacionales, eran líderes territoriales. Entonces, mientras alguien llevaba 10 años aquí, digamos un ejemplo, en ese territorio, empezaba en otro territorio otra persona. Entonces, habían liderazgos paralelos. Por eso el tiempo no es tan amplio, es más corto. Bueno, vamos a dar espacio a unas cuantas preguntas. Compañero Jefferson, dejamos hasta aquí el contenido. La idea es que usted pueda visitar nuestra página web, conocerla, descargar lo que requiera y aprovechar este tiempo para aprender. Y recuerden que lo más importante de aprender, la responsabilidad de aprender es enseñar. No es más el que sabe, sino más el que sirve. Compañero Jefferson. Amén. Pues no le damos gracias a Dios por este corto tiempo. Yo siento que realmente el tiempo pasa muy rápido. El contenido puede llegar a ser de pronto muy denso. Es como mucha información. Pero pues le damos gracias a Dios porque de alguna u otra manera seguimos instruyéndonos cada día más en la palabra del Señor. Quiero saludar a todos, hermanos. Realmente Dios le bendiga. Ustedes son la razón de este ciclo de conferencias. Ustedes son la motivación.
Le damos gracias a Dios, pues, primeramente por este espacio. No hay muchas preguntas, pensé que iban a haber más preguntas, pero no hay muchas, todo está muy claro. Por aquí el hermano Pastor Anderson Acho nos deja un comentario y nos dice, no son solo las diferentes traducciones o versiones, sino que hay una mala traducción en algunos casos. Correcto. Una mala traducción es, por ejemplo, un texto. Solo revisemos este para que veamos. Voy a buscarlo aquí en la Biblia. Primera de Juan 5:18. Por favor, compañero Jefferson, ¿lo puede leer en la 60? Primera de Juan 5:18. Primera de Juan, Capítulo 5, verso 18. capítulo 5, verso 18. ¿Qué dice la versión Ya lo 60? tengo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un ejemplo es este. Si usted revisa este texto, muchos pastores dicen yo pequé, muchos líderes dicen yo pequé, muchos hermanos dicen yo pequé porque Dios no me cuidó. Léelo por favor de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios O no sea, todo, practica el todo pecado. cristiano, todo cristiano. ¿Sigue? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado por Dios? Jesús en el ejercicio de la encarnación. Prosigue. Y el maligno no le toca. Le dan toda la parte a Dios de que tiene que cuidarlo. Ojo a esto. La versión de 1909 de la misma versión 60 va a decirnos lo siguiente. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Ven la diferencia? Lo que dice el pastor es cierto. Hay traducciones malas en algunos textos, porque ¿cómo le van a dar toda la responsabilidad a Dios? Ojo, la responsabilidad de no pecar es mía. Y este ejercicio se llama santificación, que es acercarme a Dios y estar con Él de una manera correcta, dedicarme con dominio propio. Entonces, efectivamente, los libros apócrifos son considerados no inspirados, ocultos, e incluso ahora en nuestras traducciones, por el ejercicio de querer dar a entender más el sermón, el mensaje, perdón, se traduce de una forma no profunda y se dejan algunas verdades al aire. Entonces, gracias de verdad por participar. Los esperamos, las esperamos. Esperamos que hayan tenido claridad y que puedan continuar con nosotros en 8 días. Si alguien más desea hacer una pregunta, dime. Sí, tengo más preguntas acá. El pastor pregunta, igual esos libros no son inspirados por Dios, ¿por eso no están en el canon? Correcto. Me imagino que habla de los deuterocanónicos. Correcto. Como los rabinos, en el caso de Hania, digamos, determinaron que no estaban inspirados. ¿Y por qué no estaban inspirados? Porque habían errores amplios, como los que mencioné hace rato, como sabiduría, que decía que no se quede ninguna pradera sin probar nuestra orgía. ¿Qué va a ser inspirado esa motivación? Correcto. Tenemos también otra pregunta por acá de nuestro hermano Diego. Hermano Diego de la Virginia Risaralda, creo que nos están escribiendo mucho de Risaralda. Dice, pero entonces, ¿qué hay de ese pasaje que nos narra que Moisés en Éxodo 33, 22 al 23, en cuanto a lo que Dios nos hizo a la imagen, a su imagen y semejanza? Claro, leamos el texto, por favor. Éxodo 33, versículo 22 y 23. Bien. Voy a leer la versión de la Reina Valera del 60. Bueno. Dice, y cuando pase mi gloria, bueno, voy a empezar desde el 20 para darle como un poco más contexto. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano,
hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Muy bien. Esto parte del ejercicio hermenéutico. Y el ejercicio hermenéutico es interpretar el texto. Dios es espíritu. Y existe una palabra llamada antropoformismo, que significa dar atribuciones humanas. Antropo es hombre, forma. Entonces, la parte antropomórfica es darle figura de hombre a cosas, en este caso a Dios, para poder entenderlo. Cuidado a esto. El hombre no concibe algo que vea si no tiene ojos, manos, algo que toque si no tiene manos, algo que escuche si no tiene oídos. Entonces, el escritor que quiere que se entienda hace este ejercicio hermenéutico o de escritura. Es el mismo caso que pasa, por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina a sus polluelos? ¿Cierto? Dios no es gallina. Son ejercicios para entenderlo. Antropoformismo. Y también porque en la parte hermenéutica el rostro era la plenitud y la parte, digamos, de los pies siempre está muy direccionada a la parte de los genitales. Entonces, la palabra más exacta para hablar de presencia de Dios era las espaldas. Por eso el escritor dice las espaldas de Dios. Pero eso es con el peso y con la intención de manifestar que Dios estaba ahí con él. Pero son ejercicios antropomórficos, ¿vale? Aquí tengo una pregunta bien interesante que nos hacen. Preguntan, ¿cómo bíblicamente demostramos el cierre del canon? Bien. ¿Cómo lo demostramos? Ya les mencioné lo que dijo el apóstol. Tenemos la palabra profética más segura. Y si hablamos que está más segura, es porque no se requiere una segunda llave, una segunda cadena. Ya está. Y es nuestra relación y también algo importante. ¿Qué dice el apóstol? Tenemos el fundamento, ¿cierto? Que es... ¿Quiénes son el fundamento? Los profetas, ¿cierto? Y los apóstoles, siendo la principal piedra Jesucristo. Entonces, esto es una sinécdoque que habla, una sinécdoque es una figura literaria que habla el todo por la parte por el todo. Cuando habla de los profetas, habla del Antiguo Testamento. Cuando habla de los apóstoles, habla del Nuevo Testamento. Es decir, habla de los escritos que se crearon hasta el año 100 para dar fe del testimonio del Evangelio. Entonces, ya no nos cimentamos más en otros fundamentos o pisos, sino puntualmente en lo que está allá. Los profetas, los apóstoles, principalmente en Jesús. ¿Es verdad que la Reina Valera tiene muy mala traducción? ¿Y es verdad que algunos versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento son falsos? Es bueno, como la Reina Valera hace un ejercicio muy grande. La Reina Valera empieza con la traducción de Casiodoro de Reina, siglo XVI, un monje convertido al cristianismo, que tiene influencia calvinista. La Reina Valera no podemos catalogarla como mala, tampoco como buena, simplemente como un buen esfuerzo de traducción. El problema con la Reina Valera está que hay unos textos que tienen una intención muy fuerte a la predestinación. Textos que en otras versiones no están. Por ejemplo, que fuimos predestinados a salvación, predestinados a esto, predestinados a lo otro. Entonces, debido a ese peso del español, hay unas confusiones, pero no es mala, es muy buena. Solo que, reitero, al momento de predicar, utilicen varias versiones para que se les amplíe el panorama. Unas palabras para ya entregar a mi compañero. Gracias de verdad por participar, mis hermanos y hermanas. Estamos atentos. Dios les bendiga. Por mi parte, agradecido con Dios y honrado por ustedes de la participación. Amén, qué bendición. Realmente, pues, lo que decía nuestro profesor, agradecidos con Dios primeramente por la oportunidad. Darle gracias a Dios también por la vida de nuestro profesor Javis. No me queda más que invitarles a nuestra próxima sesión, el próximo lunes 13 de julio a las 7 de la noche estaremos por aquí nuevamente
para estudiar lo que viene siendo el Nuevo Testamento. Así que, como también les extendía la invitación nuestro profesor, pueden entrar a la página web www.teologiaparelcamino.org, inscribirse. Si quieren invitar a más personas, son bienvenidas. Este es un espacio abierto en el cual compartimos conocimiento acerca de la palabra de Dios y que esperamos que seamos edificados y que podamos servir mejor en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, donde Dios nos tiene sirviendo o donde Dios nos ha puesto. Así que pues todos realmente invitados, compartan el link, compartan la publicación, entren a la página a inscribirse. Incluso algunos, la mayoría creo que tienen el formulario de inscripción. Compártanlos para que realmente cada día podamos ser más los que somos edificados por medio del estudio de la palabra. Así que no siendo más, hermanos, pues que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche, una excelente semana y nos vemos con la ayuda de Dios el próximo lunes a las 7 de la noche para continuar con este pequeño ciclo, porque realmente es un abrebocas de lo que puede uno realmente estudiar de la palabra de Dios. Así que los esperamos y que Dios les bendiga.